Muy buenos días, hermanos, en este primer día de la semana, de esta ya cuarta semana de confinamiento que llevamos por el coronavirus. Son semanas donde está a prueba nuestra paciencia, ¿verdad? Y de esto quisiera hablarlos en parte en esta mañana. Espero que hayáis podido leer, tener las lecturas que os hemos propuesto allí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 8 al 14, y también en Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 8. Es necesario que hayamos tenido estas lecturas para poder comprender bien este pensamiento que quiero en esta mañana compartir con cada uno de ustedes. Es una alegría muy grande el poder hacerlo nuevamente y juntos poder ir a la palabra de Dios en este primer día de la semana. Decíamos que necesitamos de la oración y más que nunca en estos tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, ¿verdad? Necesitamos de la oración como un instrumento preventivo ante los ataques del enemigo. Necesitamos de la oración también como aquella cura que Dios nos ofrece para mantener una relación fluida con Él, quitando del medio, confesando todo pecado a través de la oración, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero también en otro aspecto necesitamos, en medio de la prueba que produce paciencia en nuestras vidas, de la sabiduría de Dios. Santiago escribe esta carta y lo dice en el primer versículo a aquellas 12 tribus que están en la dispersión, aquellos primeros cristianos que salieron perseguidos por la persecución en el primer siglo y poder así tener que dejar sus casas, su iglesia, sus familias y tener que trasladarse a otros países, en otras regiones, sobre todo en Asia Menor. Estaban viviendo una tremenda prueba y Santiago les dice, les expresa una palabra que es tan significativa en estos tiempos: salud, salud. A vosotros que estáis pasando por estas pruebas, salud. Pero Santiago probablemente se está refiriendo no solo a la salud física, ¿verdad?, sino a esa salud espiritual que nosotros necesitamos, porque necesitamos del poder de Dios en cada una de nuestras vidas para avanzar en este proceso, en este camino de fe en el que Dios nos ha llamado a transitar. Y vemos allí en el capítulo 4 que dice que esa prueba de nuestra fe produce paciencia en el 3. Y en el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia debe llegar a completar la obra, dice el apóstol Santiago. La paciencia no es una paciencia per se, es decir, tengo que resistir, tengo que tener paciencia porque no me queda otra. No tengo otra salida y solo me queda tener paciencia. No es eso. No es esta la paciencia que es fruto del Espíritu Santo. La paciencia que es fruto del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios en cada una de nuestras vidas, es la paciencia que está basada en la fe, que está basada en la confianza y en la dependencia de Dios, en nuestra relación personal con Él. Y la oración es un instrumento para mantener esa relación personal con Dios y recibir de Dios el poder y la sabiduría que necesitamos para esa vida. Y por eso dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la paciencia? Es que necesitamos de la sabiduría de Dios para poder caminar, transitar por este mundo. No podemos ser completos, ser completados, llenados de Dios, de toda capacidad espiritual, si no es por la revelación y la sabiduría de Dios. No es por nuestro esfuerzo personal, no es por nuestras capacidades personales, no es por nuestra inteligencia que podemos llegar a hacer esa voluntad de Dios para que Dios pueda completar la obra que Dios quiere y que Él ya ha comenzado en nuestras vidas. Por eso, ¿por qué pedir sabiduría a Dios? Podemos decir dos razones. Porque necesitamos esa comprensión en medio de las pruebas para transitar según la voluntad de Dios y no según nuestra propia voluntad.
tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce esa paciencia. Y en segundo lugar, como elemento esencial para nuestra vida cotidiana. Dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Y lo está diciendo en un presente continuo. Es decir, que no es solo que me falte en este momento determinado, sino que cada día reconozco que me falta esa sabiduría de Dios para poder transitar por este mundo. Y las palabras sabiduría, sofía, en el original, en el griego, en su contexto espiritual podemos decir que es la percepción o la inteligencia espiritual para actuar en armonía con la voluntad de Dios. Por eso no es solo conocimiento, no es solo gnosis, es más que conocimiento, es más que el mero y solo conocimiento. Por eso Pablo dice en Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Solo el amor es provechoso. El solo conocimiento no trae nada más que añadir orgullo, envanecimiento a cada una de nuestras vidas. Necesitamos algo más que el conocimiento. Necesitamos la verdadera sabiduría de parte de Dios. Y solo se logra pasando tiempo con el Creador, en su presencia, a través de su palabra, y también a través de la oración. Por eso Job, que podemos decir que es el personaje bíblico después de Jesús con más paciencia, ¿verdad? Dijo en el capítulo 28:12, pero ¿de dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Job está reconociendo que en medio de esa situación que está viviendo de prueba, de esa prueba tremenda que tuvo que soportar, necesita de la sabiduría de Dios. Pero ¿dónde encontrarla? No está en la tierra de los vivientes. Pero dice más adelante en el 23, Dios entiende el camino de la sabiduría, Dios conoce su lugar. Y en el versículo 27 añade, entonces Dios la veía y la manifestaba, y la preparó y la descubrió también. Dios está dispuesto, como reconoce Job, a entregar esa sabiduría espiritual a todo aquel que la pide, a todo aquel que reconoce que la necesita. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, no se recibe en un momento determinado. No es una unción especial en un momento determinado, sino que es directamente proporcional a la madurez espiritual a la cual cada uno de nosotros debemos ir alcanzando como hijos de Dios, la cual vamos adquiriendo. Por eso el Señor Jesucristo, que siempre es nuestro ejemplo, lo vemos en su vida cuando era niño adolescente. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Era un proceso también en la vida de Jesús. Aún siendo Dios y ya poseyendo ese conocimiento, esa sabiduría como Dios, necesitaba como hombre dejar su propia voluntad humana para armonizarla, para ponerla en las manos de Dios, del Padre, y hacer la voluntad solo del Padre. Fue tal el proceso de esa entrega de su voluntad en esos 33 años de vida, que al final, antes de ir a la cruz, allí en el huerto de Getsemaní, él puede expresar, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, antes de entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso aquí cuando vamos a Santiago capítulo 1 vemos que las carencias, podemos decir, las insuficiencias en la vida espiritual de cada uno de nosotros como hijos de Dios se deben, dice Santiago, a tres factores esenciales. En primer lugar, la falta de reconocimiento de esas carencias. Dice, si alguno de vosotros reconoce que está falto de sabiduría, es necesario reconocer que no tenemos la capacidad, ni tenemos el conocimiento espiritual, la sabiduría espiritual necesaria para hacer la voluntad de Dios.
En 1 Corintios 3:18 Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, según este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Necesitamos reconocer nuestra ignorancia para venir delante de la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, necesitamos creer que solo Dios es la fuente de esa sabiduría. Dice que la pida a Dios. ¿Y cuántas veces en tu vida o en la mía hemos buscado nuestras propias soluciones, hacer nuestra propia voluntad antes que esperar en la verdadera voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas? Porque no hemos reconocido que solo en Él es y está la fuente de esa sabiduría. Por eso necesitamos no solo reconocer que nos falta, sino también pedírsela siempre solo a Él. Pero añade una tercera cosa Santiago en el versículo 6, que la pidamos con fe, no dudando nada. No solo necesitamos reconocer que no la tenemos, no solo necesitamos pedírsela, sino que debemos hacerlo con fe. ¿Y cuántas veces la falta de reconocimiento ha sido un impedimento para poder llegar a comprender y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Pero aún teniendo ese reconocimiento de esa carencia, hemos ido a Dios, pero no hemos ido con fe. Y por lo tanto, esto nos ha impedido tener la sabiduría de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos hijos de Dios tropiezan en el desarrollo de su vida cristiana viviendo en sus propias carencias porque no han aprendido a orar a Dios con fe? Y en el camino que Pablo les trazaba a los hermanos en Éfeso, estaba este deseo en su corazón. Y les dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en mejor conocimiento de Él, con mayúscula, es decir, de Dios. Efesios 1:17. Lo que Pablo está pidiendo no es un don especial, sino que es una actitud espiritual, que puedan tener ese espíritu con minúsculas de sabiduría, es decir, una actitud de discernimiento espiritual, de conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Pero ¿cómo distinguir esa actitud espiritual en cada una de nuestras vidas? Porque la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios, no es mística, sino es práctica, es para nuestra vida diaria, es para nuestra vida cotidiana. Y cada una de las bendiciones espirituales a las que somos llamados a recibir por parte de Dios son dadas por nuestro Padre Celestial en respuesta a una oración que podamos hacer sin dudar que podemos recibirlo de Él. Todas las promesas de Dios son alcanzables solo a través de la fe. Y por eso allí Santiago en el capítulo 3 les dice cómo distinguir esta sabiduría espiritual en cada una de las vidas. Dice, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos. Fijaros bien, pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Todas estas cualidades que demuestran nuestra conducta de si tenemos una sabiduría solamente humana, un conocimiento solamente, o si nuestra vida tiene las características de la sabiduría que proviene de Dios. Demuéstrele esa sabiduría a los demás con tu conducta, dice, que lo demuestre con una buena conducta
y con la humildad que esa sabiduría provee. La envidia, el orgullo, la falta de la verdad, el hacer las cosas por rivalidad, entonces no son síntomas de una sabiduría que proviene de Dios. Lo que sí son síntomas de una sabiduría, características, cualidades del hombre, de la mujer, del hijo, de la hija de Dios, que viven según esa sabiduría de Dios, son aquellos que viven siendo pacíficos, bondadosos, dóciles, compasivos, imparciales, sinceros y haciendo el bien. Por eso, cuando la iglesia creció, después de que se habían convertido, entregado al Señor miles, los apóstoles se vieron en la necesidad de compartir las tareas prácticas con hombres. ¿Y qué cualidades buscaron en esos hombres? Dice que la palabra en Hechos 6:3 que de buena reputación, es decir, con una buena conducta, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Por eso Mateo 11:19 dice, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, dice Santiago. Y es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, es decir, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y esta debe ser la nota de todos aquellos que deseamos vivir una vida llena de la sabiduría de Dios. Esta es la conducta que nos lleva a manifestar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Estas son las cualidades de las cuales nuestra vida debe estar llena, debe estar completa, como dice el versículo 4. Para eso la prueba, para eso la paciencia, para eso la sabiduría de Dios, para que nuestra vida esté totalmente capacitada de las cualidades espirituales que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Salomón lo comprobó en su propia vida, pidiendo esa sabiduría, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y allí hemos leído donde dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón había sido llamado por Dios, escogido por Dios para cumplir un servicio para él, una tarea, la de gobernar como rey al pueblo escogido por Dios, una tarea muy grande, de mucha responsabilidad. Y lo primero que hace Salomón es reconocer su incapacidad, es reconocer humildemente que aun siendo rey de Israel, necesita esa sabiduría de Dios para cumplir ese servicio, esa tarea que Dios le ha encomendado según la voluntad de Dios. Había sido llamado a servir y lo hace en humildad y buscando la voluntad de Dios, pidiendo esa sabiduría a Dios para cumplir con lo que Dios le pide. Y por eso dice el versículo 10 la respuesta de Dios. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti esa inteligencia para oír juicio? Voy a obrar conforme a tus palabras. Y dice, te he dado un corazón sabio y entendido. Dios escucha la oración de su siervo Salomón y responde a esa oración dándole un corazón sabio e entendido. Lo mismo que nos dice Santiago, que aquel que reconoce esa falta de sabiduría se la pida a Dios para actuar, para ser útil, para cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado, me ha llamado a servirle. Y esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto es vivir una vida abundante, como dijo Jesús, una vida llena de propósito. Necesitamos esa sabiduría de Dios y para eso necesitamos estar constantemente en la presencia de Dios. Pero Dios no solo le dio esto, sino que le dio, como hemos leído, todas las demás cosas, aun las que Salomón no había pedido, pero que Dios sabía
que eran de bendición para su vida. Y dice el capítulo 4, verso 29, dice: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. En medio de esas dos sabidurías del mundo, podemos decir de la época de Salomón, de esos dos poderes de conocimiento, por un lado en el oriente, llegando hasta China, toda esa sabiduría oriental humana, y por el otro lado hacia el occidente, llegando a esa sabiduría, podemos decir satánica, en la cual se movía el gran imperio de Egipto. Podemos ver que en medio de un lugar casi no conocido, Dios levanta a un hombre como su rey para que sea conocido por todas las naciones. ¿Por qué? Porque ese hombre, en humildad y reconocimiento de su incapacidad, arrodilló su alma delante y su corazón delante de Dios para reconocer su incapacidad y pedir el poder y la sabiduría de Dios. Y Dios engrandece de tal manera a Salomón que le da un nombre que es conocido en el resto del mundo. Y esto es un paralelismo con Jesús. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, hablando del Mesías, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Por eso Pablo puede expresar en 1 Corintios 1:30, Cristo, sabiduría de Dios. Y en un lugar casi no conocido de Judea, nace un niño llegado el cumplimiento de los tiempos, nace de una virgen, y Dios, en medio de la sabiduría de un gran imperio como era el gran imperio romano y de una civilización como era la civilización griega, levanta a su Hijo Jesucristo, donde le hace y le coloca en un lugar donde todas las naciones le reconocerán. Y Jesucristo dice la palabra que no solo es rey, sino que es rey de reyes. Y Cristo, sabiduría de Dios para todos los hombres. Por eso es necesario, si quieres tener la sabiduría de Dios, en primer lugar reconocer que necesitas a Cristo. Necesitamos a Jesús en nuestra vida como el único y suficiente mediador para poder relacionarnos con Dios. Y aquellos que ya le tenemos como nuestro Salvador personal, reconocer que solo Cristo es sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. La oración, que tiene poder para proveernos de sabiduría espiritual, promueve nuestro crecimiento espiritual hacia una madurez que nos hace semejantes a Cristo. Cristo es el que debe ser engrandecido en cada una de nuestras vidas. Por eso, a través de la prueba que produce paciencia, Dios nos capacita. Si le pedimos esa sabiduría espiritual para ser llenados de su conocimiento y para que Cristo sea engrandecido en cada uno de nuestros corazones. La oración no solo beneficiará tu vida y mi vida, sino que ella también repercutirá en un beneficio especial para la familia de Dios, para el pueblo de Dios, como Dios usó a Jesús, como Dios usó también a Salomón. Porque ayuda a solucionar los conflictos. Una vida que está llena de la sabiduría de Dios. Allana las diferencias propias de los diferentes caracteres que cada uno tenemos. Y es el arma más eficaz, juntamente con la palabra de Dios, en la conquista de las almas, para traerlas, para que Dios pueda traerlas de las tinieblas a su luz admirable, al ver una conducta que se asemeja a Jesucristo. Los grandes hombres de Dios y muchos otros, sin llegar a ser grandes hombres, brillaron como luminarias en la época en que les tocó vivir, porque dedicaron un tiempo importante de cada día de sus vidas a la oración, a entrar en el lugar secreto, a intimar con Dios para conocer más a ese Dios que les había salvado por Jesucristo y les había dado toda bendición espiritual. Solo quienes estemos dispuestos a dedicar tiempo a la oración personal,
no daremos por perdida la esperanza de alcanzar la plenitud del poder que Dios quiere derramar en cada una de nuestras vidas a través de Jesucristo. Por eso podemos decir, hermano y hermana, como dice en Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre o la mujer que haya la sabiduría de Dios. Y en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría ama la prudencia. La sabiduría ama el conocimiento. La sabiduría ama la discreción. Pero la sabiduría podemos decir que odia la arrogancia, odia la perversión, odia el conflicto, odia la necedad. En Proverbios 8 dice, la voz de la sabiduría se oye en todo el pueblo y ella está llamando a todos a que la conozcan y se hagan amigos de ella. Sabio es quien vive en armonía con la instrucción del Señor, necio es quien la ignora y sigue su propio consejo. Sabio es quien vive de manera práctica los consejos de Dios en su propia vida. No basta con conocerlos y decirlos en voz alta, si nuestra vida diaria no reflejan esos consejos de Dios. Si tu vida no refleja el temor del Señor en tus decisiones personales e íntimas, en tus acciones y en tus palabras, entonces es que necesitas de la sabiduría de Dios. Y es a ti y a mí que nos está invitando en esta mañana a tenerla. Dios sigue queriendo que tú y yo seamos sabios, no en nuestra propia opinión, sino según su propia sabiduría. Y por eso nos dejó la sabiduría en toda su palabra, en todas las escrituras. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿reconoces que necesitas esa sabiduría para vivir una vida plena y útil según el propósito de Dios, según la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a seguir tu propia opinión y tus propias decisiones, tu propia voluntad, para comenzar a seguir el consejo de Dios de una manera verdadera? ¿Quieres vivir una vida de progresión espiritual en la presencia de Dios que te lleve a ser cada vez más semejante a Cristo? Por eso Santiago dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque si estas pruebas producen esa paciencia es para que seamos completados, pero necesitamos reconocer nuestra incapacidad y venir ante Dios. Entonces, si necesitamos estar a solas con el Señor, vayamos a su presencia. Ábrele tu corazón en esta mañana. No dejes pasar otra semana más. No dejes que este confinamiento confine, atrape tu vida espiritual, sino todo lo contrario. Abre las puertas de tu corazón para que la sabiduría de Dios, la presencia de Dios, llene tu vida en esta mañana. Dice la palabra, yo amo a aquellos que me aman y a aquellos que me buscan diligentemente me encuentran. Quien me encuentra, encuentra vida y obtiene el favor del Señor. Que en esta mañana Dios nos pueda llevar a todos a que a través de estas pruebas que estamos viviendo y las que vendrán seguramente más adelante en nuestras vidas, podamos ver a través de la dependencia de Dios, que la paciencia en la espera y en esa dependencia nos lleve a estar más en la presencia de Dios para ser transformados según su voluntad. Necesitamos realmente del poder de Dios para vivir esta vida, una vida abundante como la que Cristo quiso venir a darnos entregando la suya propia. Termino con este versículo de despedida que el apóstol usa para la carta a los romanos, diciendo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Te mando un gran abrazo en esta semana para que Dios nos siga bendiciendo. Amén.